Hola, hola, buenas noches a todos. Soy Javi Solomeria y esto es Mundo Romano, capítulo 464. En principio, post del partido de ayer, de ese empate del Mérida en Valdebebas. Gran empate, a mí me gustó mucho el equipo. Ahora comentaremos cada uno y veremos qué pensáis del chat. Pero a mí el equipo creo que hizo un partido muy competitivo, muy en la línea del equipo del Mérida post Guadalajara, ¿no? Quitando ese borrón en Talavera. Creo que el resto de los partidos del Mérida pues ha habido de todo. Bueno, no he vuelto a ganar, solo ganó en Guadalajara. Ha habido empates y derrotas, pero en cuanto a juego, en cuanto a competitividad, creo que ha sido siempre un equipo competitivo, pero le dio para empatar. Ahora comentaremos el partido y el momento del mercado. Noticia de hoy, Sofian Estui, no sé cómo se dirá, posible recambio. Bueno, eso no es noticia, eso es rumor. Aunque no voy a discutir con Fernando Gallego de qué es noticia y qué es rumor, ¿verdad, Fernando? Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javi? Muy buenas ¿Eso noches. es noticia o es rumor? En principio, si lo da otro, podría ser rumor. Si lo da Ángel García, podría ser una noticia adelantada, porque casi siempre suele acertar. Bueno, habla de varios equipos, ¿eh? No habla solo del Mérida, creo que he leído Hércules y no sé si algún equipo más. Ha sido tan alarde rápido, la verdad es que no lo he podido mirar mucho más. ¿Qué te parece Sofian? A La- mí la- Sofian le habré, era un le habré futbolista, visto dos partidos en toda mi vida, era un futbolista que Sofía. yo quería en verano, a mí un futbolista que no me hubiera disgustado después de su buena temporada, buena segunda vuelta el curso pasado en San Lucas, posiblemente después del tiempo en Ibiza se ha venido un poquito abajo el highlight con él, ¿no? Pero es un delantero que me gusta, eso sí, luego hablaremos de la posible salida de Álvaro, otra vez más, otra semana más, hasta que termine por producirse de una puñetera vez, que ojalá, y lo digo de verdad, si va a salir, que salga cuanto antes. Raúl Peña, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo No el tan bien como problema que tú, tengo, pero Javi, bien. es que he visto a muchos jugadores como tú, pero como solamente me fijo en los del Mérida, aunque haya visto a 100 de la categoría, ya no me acuerdo de cómo juega Sofía, aunque lo haya visto 3 o 4 veces. No tengo esa capacidad y esa memoria selectiva que tú tienes. Mira, aquí en el chat te dicen aquí no marcó, pero hizo un partidazo. Hizo una gran segunda vuelta con el Atlético Sanluqueño el curso pasado. Bueno, partido de ayer, lo primero, ¿cómo valoráis el empate? Bueno, Aquí arriba pone puntazo en Valdebebas, pero claro, lo he puesto yo, no sé si vosotros estáis de acuerdo. Bueno, yo pondría megapuntazo en Valdebebas, ¿no? Por llevarte un poco la contraria, pero sí, es un muy buen punto teniendo en cuenta de que el equipo sigue sin Doncel, de que era el campo más inexpugnable del grupo, de que el Real Madrid desde septiembre no se dejaba ni un punto y yo creo que por todos estos condicionantes el punto es muy bueno, es de nota. Ahora, el partido que hace el Mérida lo hace en Arenteiro y le aprobamos, pues a lo mejor no lo aprobamos, pero este tipo de partidos el Mérida estuvo serio atrás, estuvo concentrado, salió cuando tuvo que salir, amagó cuando tuvo que amagar, le metió sus sustos al Castilla cuando tuvo que metérselo. Es verdad que nos hubiera gustado pisar más áreas o tener más remates a puerta, que más que tuvimos el del gol. En otro campo a lo mejor te da para aprobarle con un 5 raspado al equipo, pero teniendo en cuenta dónde fue y con las circunstancias con las que fue, yo como tú creo que fue un puntazo. 8-1 los disparos del Mérida ayer, 8 disparos, 1 a portería, 12-2 los del Real Madrid Castilla. Bueno, realmente son 3, porque el gol y hay 2 para Adrián Senteris. Raúl, ¿coincides con Fernando? ¿Crees que si ese mismo partido en Sí, sí. Arenteiro nos hubiera gustado menos? A mí el Mérida me gustó mucho, ¿eh? Sí, a mí me gustó sobre todo porque el rival fue superior, o sea, digo el punto, El, el fue palo, el, superior, palo, el entonces... palo de Chiqui que le eleva a Oscar estaba anulado. Era una jugada que estaba anulada por falta de Álvaro García. Raúl. No, eso, que al final cuando ves que el rival está mucho más cerca de la victoria que tú, juegas a domicilio y yo la verdad que sobre todo al principio de la segunda parte veía que el Madrid-Castilla le podía dar la vuelta al resultado, pues con todo eso el empate para mí es un puntazo. Que si es en Arenteiro no lo veo así. Si el Arenteiro juega como el Castilla y el Mérida juega como el Mérida, también lo hubiese Alf, visto un buen silencia, por punto. favor. Alf, silencia, por favor. Raúl, sí. Nada, eso, que al final cuando ves que el rival es superior a ti en algunos tramos del partido, que estás más cerca del segundo gol que tú, que tu portero tiene que hacer dos paradas
que yo creo que fueron de mucho nivel para mantener el punto, pues lo puedes dar como puntazo, como ha Pero dicho, yo creo, o mega puntazo, como ha pero dicho yo creo que Fernando. Raúl, que defensivamente el equipo estuvo muy bien, estuvo serio, estuvo ordenado, estuvo concentrado. Concedimos muy pocas ocasiones para el rival que teníamos enfrente. Yo cuando me refiero a lo que decía antes es eh, la producción ofensiva del equipo, que me hubiera gustado que pisase más área o que hubiera rematado más a puerta. De medio campo hacia atrás, yo creo que el equipo estuvo de sobresaliente. Creo que nos hicieron Es verdad, muy pocas ocasiones para lo que es el Castilla. Claro, es sí, que, de para, todas es que formas, para mí es un partido de X, ¿eh? La verdad, no, Sí, sí, no. para mí, no, no, es que el empate es justo. Yo creo que es un yo, partido de empate, sí, Raúl. no, que habláis muchas veces hablamos de las estadísticas que son muy importantes, pero un tiro a puerta del Mérida, yo creo que no refleja, sobre todo en el segundo tramo de partido, o sea, de la segunda parte, creo que el Mérida pudo ganar también, ¿eh? O sea, estuvo más cerca el Castilla, pero que creo que el Mérida que sí le faltó quizá ese último pase, esa última acción cerca del área, porque yo veía el partido demasiado partido. N- No una locura de que cada uno iba a lo suyo, pero sí que le podíamos hacer daño al Castilla. Lo que pasa es que no supimos aprovecharlo. Hay un cabezazo de Álvaro García que se va cerca del larguero, ¿no? Y un remate de Arriba, Raúl ese es Benedí muy que está claro. muy cerca del palo. Tu primera opinión sobre el partido. Bueno, pues muy positiva, la verdad. Estábamos hablando de que un Mérida, que como visitante no está siendo de lo mejor del curso, evidentemente, está de los peores del equipo de la categoría contra el mejor local. Aparte de eso, las dificultades del número de jugadores y sobre todo algunas bajas sensibles. Y con todo ello creo que el partido, como bien dice, fue de empate. Creo que ninguno mereció ganar por ser mucho mejor que el otro. Y a mí lo que me gustó es que el equipo más o menos mantuvo mantuvo el nivel durante todo el partido, es decir, a veces con un bloque más alto, a veces con un bloque más bajo, pero en todo momento, en los 95 minutos de partido, estuvo metido en el mismo, no hubo ningún momento como por ejemplo pasó en Ferrol o pasó en Lugo que el equipo se desconecta, el equipo llega a tramos en los que no tiene ese control como si tuvo ayer, incluso en bloque bajo. Evidentemente el Castilla te va a generar porque tiene mucha calidad, pero creo que incluso en el segundo tiempo tuvimos, como habéis dicho, esas ocasiones, es decir, estuvimos rondando el gol, no serían a puerta, pero serían cerca, y bueno, un punto que yo lo daba ya por bueno antes de empezar, pues después, aparte de lo bueno del punto, es lo bueno también de las sensaciones que deja el equipo. Y que hay disparos a puerta, Javi, que son menos peligrosos que el cabezazo de Beneit Sí, o de sí. Álvaro en la segunda parte. Sí, sí, sobre todo que el de BNI, yo el de BNI lo vi dentro desde mi posición. Es la quinta salida desde la victoria en Guadalajara. Yo creo que quitando ese partido de Talavera, en el que el equipo arranca bien, pero muy pronto gira el partido y no somos capaces de volver a meternos. Es que creo que el equipo de nivel ya se el nivel del equipo, perdón, ya se ha establecido en un 7 y es muy difícil que baje de él solo por mera competitividad, ¿no? Luego te puede gustar más o menos el juego del equipo en cada partido. Pues a mí ante el Bilbao Athletic, entonces una promesa me ha gustado poco, pero Al, son partidos que ya el equipo al menos sabe competir. al final, Javi, esos partidos que dice, tanto Ferrol como Lugo como Castilla, se deciden más por los detalles, es decir, Sí, por ese acierto que puedes tener en el área o no, por algunos detalles arbitrales, que sí es Arbitrales. verdad exactamente, pero ya no es esa sensación de decir estás lejos de la victoria como en los primeros partidos de liga. Ya, bueno, compites, puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, pero estás cerca Pero de sumar. es verdad que el equipo de la primera parte del campeonato como visitante no tiene nada que ver con el equipo como visitante de la segunda parte del campeonato. Creo que el Mérida en estas últimas 6 salidas ha merecido más de los 6 puntos que tiene, pero otra vez tenemos la rémora de que fuera de casa estamos por puntaje muy lejos de los equipos que quieren optar al playoff. Y el equipo en la segunda vuelta se lo tiene que hacer mirar porque ya hemos mejorado en imagen, en juego y en sensaciones. Ahora hay que empezar a mejorar en puntos porque el equipo fuera de casa tiene muy pocos puntos. sí, está claro que si quieres aspirar a playoffs, con esto no te da. Ahora hablamos de plantilla, pero mismamente con mero puntaje no te da. Tienes que De sumar hecho, más. el No, año no, Y como es pasado, difícil que sumes el más año, como local, esos puntos, si quieres estar en playoff, van a tener que venir de visitante. el año pasado a estas alturas, Sergi Guilló también sacó 6 puntos a domicilio y luego en la segunda vuelta sacó el doble, sacó 12. Es decir, el Mérida tiene que por lo menos doblar su puntaje fuera de casa si quiere optar arriba. El 11 titular, yo creo que es más o menos el que podíamos adivinar todo. Yo pensé que iba a jugar Felipe Alfonso, y así lo dije en la previa. El resto, más o menos, pues teníamos todos claro que que es lo mejor
que tenemos a día de hoy, ¿no? Con la duda de la vuelta de Carlos Doncel, que al final lleva ya mes y medio fuera y creo que el equipo lo está echando mucho, mucho, mucho de menos, la amenaza de Carlos Doncel. Menos mal que Chiqui le ha dado un paso hacia adelante, porque si no hubiéramos notado el doble la ausencia de Carlos. Ahí va, creo que en cuanto a continuidad en el juego, en cuanto a participación, en cuanto a amenaza, el paso adelante de Chiqui es notorio. El partido de ayer de Chiqui metiéndose por dentro, amenazando a la espalda de Jorge Cestero, obligando a David Jiménez a dudar de si salir a por él o quedar, creo que tiene mucho. Para mí fue el mejor partido de Chiqui con el Mérida. Es que jugó por donde le dio la gana, por donde quiso. Y yo creo que Fran Beltrán le da esa libertad porque dices que ahora mismo, en cuanto a remates, dependo de Álvaro, pero en cuanto a transiciones y a creación de juego ofensivo, dependo de Chiqui. Sí, estoy de acuerdo. El 11 era lo que esperábamos, ¿no? Más allá de lo de Felipe Alfonso. Sí, era lo que esperábamos porque después de lo que dijo Fran Beltrán en la previa de Doncel, sabíamos que no iba a ser titular y que si el partido iba mal tendría algunos minutos al final, como el partido no fue mal. No lo tuvo. Es preocupante porque, como tú dices, son ya un mes y medio sin Doncel. Y un mes y medio sin Doncel es como el año pasado cuando nos tiramos el mes y pico sin Liberto. Acuérdate que tuvo que tirar Doncel del carro, menos mal que ahora está Chiqui. Desde su lesión, una victoria en empate, 3 derrotas. Se nota mucho cuando no está Doncel porque ofensivamente te da muchísimo, pero sí, quitándolo de Felipe Alfonso era el 11 que imaginamos porque desgraciadamente no hay más, no hay nadie que esté tirando la puerta para meterse en el 11. Vale, ahora hablamos de esa aportación de fuera y de esos banquillos, de ese banquillo, ¿no? Pero la entrada, ¿qué os pareció la entrada del partido? Porque a mí el Mérida creo que planteaba una duda muy difícil de resolver. Si iba muy arriba la presión, el Castilla te hacía daño con balones directos a las bandas, en los que Eudal Vergés y sobre todo Gaizka Martínez sufrían el 1 contra 1 ante Daniel Yáñez, ante César Palacios, incluso las subidas de Diego Aguado. Pero claro, es que el Mérida con un repliegue bajo no sobrevive. Las primeras ocasiones, y bueno, y creo que el gol también del Castilla llega con ese balón rápido afuera y dentro, ¿no? A la banda, a la espalda de lateral del Mérida. Tiene César Palacios una ocasión muy, muy, muy clara. Pero claro, es que también el mismo peligro del Mérida llegaba en esa línea de presión alta, ¿no? Es que hay una paradoja, Javi, porque era difícil decidir qué hacer o qué era mejor con qué estabas más cerca de sumar puntos. Es que es paradójico, porque si tú querías crear ocasiones tenías que presionar arriba porque a través de jugadas largas y elaboradas no ibas a hacerlo. No, y no solo eso, claro, Fernando, sino que mantenías al Castilla más lejos de tu área. Es decir, una vez que Castilla superaba esa línea de presión, las posiciones de Castilla en nuestro campo eran muy largas. Pero es que si tú ves muy arriba a presionar, te podía pasar lo que te pasó en el empate a 1. O sea, que es que ahí había una paradoja que el Mérida no sabía cómo solucionar, porque cuando presionó alto y robó, fueron las mejores ocasiones del equipo en la primera parte, pero luego cuando no presionó alto y se puso un bloque medio bajo y el Castilla empezó a elaborar y a hacer jugadas más largas, también sufrimos en el inicio de la segunda parte. Pero es que si ibas arriba y te giraban, te provocaban lo que te provocaban a la contra, como en el gol del 1-1. Era difícil decidir qué hacer, ¿eh? Hablas de que era difícil, bueno, esto, de que era difícil decidir qué hacer o que tenía que solucionarlo el Mérida. Yo escuchando a Beltrán, el equipo tenía muy claro lo que quería hacer y lo que conllevaba. O sea, que ellos sabían perfectamente que si iban arriba... De hecho es que, Raúl, perdón que te corte, creo que la alineación de Luis Pareja va en ese camino. Es decir, claro, Luis Pareja titular por delante de Javi Domínguez porque sabes que es posible que si vas tan arriba haya espacio a la espalda y Pareja es tu central más rápido. No teníamos dudas de que iban a ser Lancho y Pareja. Bueno, yo pensé que iba a jugar Domínguez, ¿eh? Yo sí tenía dudas. Yo pensé que iba a jugar Domínguez. Raúl. No, que al final Beltrán yo creo que decidió ir arriba porque como se viene el gol, el Madrid podía tener carencias en la salida de balón, esa presión alta le podía crear problemas al equipo sobre todo a Fran madrileño. Es decir, creo que el Mérida flota continuamente. Cuando es Fran González el que tiene la pelota, ataca la línea de pase. Pero a lo que iba, me gusta que la decisión de Beltrán sea esa, de que por lo menos sea un equipo valiente el Mérida, que le plantee cosas distintas a los rivales, que lo estaba diciendo, ni nosotros sabíamos cómo iba a hacer el Mérida antes de empezar el partido, si iba a ir muy arriba, si iba a estar un poco más esperando al rival.
A mí me parece una decisión valiente también, porque sabes que el Madrid lo que más tenía era esa verticalidad, sobre todo por banda, con Yáñez, que me pareció un jugador súper desequilibrante, lo lleva siendo toda la temporada, que al final son muchos contras para este sistema de juego que planteó y aún así lo eligió y le salió bien. Que yo creo que el Mérida fue un equipo competitivo, un equipo de perro viejo, de saber cuándo había que parar el partido. Cuando Álvaro García se tira al suelo en la primera parte, minuto 39, 40, claramente se veía que no tenía nada, pero él va al suelo, para. Bueno. Eso de claramente. Bueno, yo creo que desde muy pronto, no digo al principio del todo, cuando lo vimos caerse, todos temblamos, ¿no? Pero por las caras que tú veías en la gente, veías que no era nada, simplemente Yo hasta que no corre la jugada siguiente que hace una presión a una banda, yo ahí ya es cuando me Pero tranquilizo. cuando en la primera jugada prácticamente hace esa línea de presión, tú sabes que realmente no tiene nada. Que era parar el ataque del Castilla, que llevaba 3-4 ataques consecutivos por banda. Una vez que lo ves evidentemente, cuando va al suelo, además cuando va al suelo, ni siquiera el Mérida saca rápido a calentar a alguien, sacó a Juan Artola, pero no fue algo muy rápido, lo que tuviera es que va a salir seguro, ¿no? Pero que el Mérida compitió bien el partido así, te quiero decir, parece un equipo de perro viejo, pero no fue un equipo poco atrevido o no valiente, que solemos confundir conceptos. Como dice Raúl, fue un equipo valiente. Es que yo creo que el equipo está sumando tan pocos puntos a domicilio precisamente porque es un equipo valiente como era el año pasado el de Sergi Guilló, que cuando te giraban es cuando sufrías. Sí, Acuérdate pero de Villarreal. también es verdad que has sumado muy poco porque has empezado a competir fuera de casa a partir de Guadalajara. O sea, Sí. creo que No, empezó. y que creo que otro plan. Es decir, ¿ha sumado poco porque eres valiente? No sé. Que creo que el Mérida, cuando no es valiente y defiende en área propia, es un equipo demasiado dado a dispararse en el pie. Al fallo, sí. Sí, creo que no tiene. Bueno, de hecho, el primer gol, el único gol de Real Madrid Castilla, aparte de superar esa línea de presión, luego me parece de una falta de contundencia clave. O sea, ni son contundentes por fuera, ni es contundente Solar en el centro del futbolista de Castilla, ni Pareja. La pelota pasa muy cerca de Solar, de Pareja y de Javi Lancho, y ninguno es capaz de despejarla. Yo creo que Javi Lancho Sí. estaba más pendiente de que no rematara al del Madrid que de despejar ese centro. Yo viendo la jugada, Martín Solar le intenta dar y no le da, y Lancho se intenta quitar para que le pase el balón y le da en la rodilla. O sea, es mala suerte, pero yo creo que la mala suerte viene condicionada por ese fallo Es falta de contundencia. Ahí, Exactamente. de todos modos, Alf, ahí ya estaba girando el partido. Yo creo que el Mérida en esa primera mitad sí va de más a menos en cuanto a la calidad de la presión, cosa que es totalmente lógica, ¿eh? A la calidad de la presión, la capacidad para ir muy arriba, la capacidad para repetir esfuerzo. Creo que ya ahí se veía decir, ya ahí decíamos en la retransmisión, se debe venir el gol. Puntualizando un poquito lo de antes, esa presión alta, ese riesgo, sí es verdad que nos conlleva que nos puedan marcar, evidentemente, pero es lo que más nos acerca al gol. O sea, que de alguna manera estamos más cerca de la victoria cuando mejor y más alto hacemos la presión. A esto último que comenta Javi, al final, bueno, cuando tú planteas un partido de presión alta y ante un equipo que te va a marear con la pelota, porque al final estás prácticamente, no sé cuánto fue la posesión de ayer, pero prácticamente pues estás casi cada jugada, La más estás baja corriendo. de la temporada y la tercera más baja desde que estamos en primera ref. O sea, que prácticamente estás todo el partido, o en ese primer tiempo, detrás de la pelota. Eso cansa mucho en las piernas. Evidentemente, tú una presión alta la puedes mantener 15, 20 minutos si estás muy bien preparada y si estás logrando resultados, que al final te anima a hacerla. Pero evidentemente ya ha pasado media hora, 35 minutos, no se puede sostener. Y eso que el Mérida alternó de alguna manera esa presión alta con bloque más bajo, de alguna manera recuperando. Pero evidentemente en algún momento pues te iban a girar el partido de una manera ya completa, sobre todo ya a final de ese primer tiempo, y te iban a generar. El gol es eso, una falta de contundencia en uno de los, no muchos centros, pero sí de los más peligrosos que tuvo el Castilla. Y bueno, que al final la presión es lo que nos lleva a mejorar los resultados y las sensaciones del equipo. Alguna vez también, Fernando, queremos saber qué opina tu hijo, que ha pasado por detrás, creo, ¿no? Que quiere parar alguna vez para comentar lo que opina. Igual es más interesante que lo que dice el padre. El revés que le he soltado con la mano no se ha visto, ¿no? No, es que yo lo he leído en el chat, yo no lo he mirado, pero en el chat pone que se ha colado tu hijo, que a ver si algún día se queda a opinar. De todos modos, para mí, la primera hora del Mérida,
la primera parte, quiero decir, por mucho que es verdad que por tramos nos veamos superados, incluso que fuera de más a menos, para mí es una primera parte de notable. Yo, Javi, quitando los primeros 10 minutos de la segunda parte, yo creo que el Mérida no sufre en todo el partido para el rival que tenía enfrente. Yo sí, o sea, estoy de acuerdo. Es decir, Yo- si comparas con lo que suele hacer el Castilla en ataque, pero yo sí creo que antes del gol del Castilla ya habían girado el partido y que después y que el gol lo sentó muy mal. De hecho, creo que fue un gran acierto de Álvaro García ir al suelo. Creo que para Sí, el pero ritmo. escúchame, pero sin ver a Senteris. Sí, sí. O sea, giran Bueno, el que partido Centenino lo solo primero. con la segunda parte. Centenino para ni. Ah. En la primera parte creo que no hace ninguna parada, ¿no? No. Yo cuando vi que más cerca estaba la derrota, fue en ese comienzo de la segunda parte. Ahí sí que vi yo que el Castilla estaba un punto por encima del Mérida, pero digo, como llegue así hasta el final del partido, no sé si el Mérida iba a aguantar, pero por una cosa o por otra, El el Mérida partido termina se el volvió partido a mejor que el igualar. Madrid, Raúl. No. ¿Cómo? El Mérida termina el partido mejor que el Madrid. Sí, por eso digo que después se iguala la cosa y lo que hemos hablado, que el Mérida al final, al final del partido, está más cerca de la victoria que el Castilla, pero es cierto que después del descanso, yo en ese tramo es cuando dije, estamos más cerca de la derrota que de la victoria. Mira, comentan en el chat, la segunda parte gira cuando entra Víctor Corral. Víctor Corral. Coincidís porque creo que por Sí. fin vimos un muy buen Víctor Corral, ¿eh? Sí. Y de hecho, después de girar esa segunda parte cuando entra Víctor Corral, donde el Mérida yo creo que está un pelín por encima del Madrid, a partir de los otros cambios en el 80 es cuando el partido se vuelve a igualar otra vez. Y ya están los dos más o menos al mismo nivel. Entre otras cosas porque Artola y Capi te dan trabajo, pero no te dan la claridad que te daban los dos que salen, por ejemplo. Es que la entrada de Corral, que permitió que BNI adelantara posición, creo que nos dio algo más de posesión de calidad en campo rival. Yo sí ve a BNI que era capaz de tocar el balón, girar, mover. Entonces, eso nos dio esa opción de llegar al área con más frecuencia de la que estábamos antes de que entrara Corral. Porque Beni estaba ya cansado, la verdad. Porque además no está siendo el mejor mes de Dibrani, ¿eh? Creo que quizás con el partido de la Ponferradina, bueno, el partido de Ferrol, por ejemplo, a mí me gustó mucho, pero ahora creo que le está faltando peso en el equipo. Es decir, Desde ese día de Ferrol, Javi. Creo que no está teniendo participación en el juego. No es un futbolista que te ayude, sí te ayuda, ¿no? Pero no es un futbolista fundamental en esa presión, por mucho que, ojo, ayer el gol es gracias a esa línea de presión, ¿no? Pero creo que le está faltando consistencia en este tramo de la temporada. Yo más que consistencia sin balón, lo que le pido es que nos den más con balón. No se te va a acercar a Doncel cuando jugaba ahí, pero el Mérida necesita... Pero yo me refería, Fernando, yo es que me refería a... Nos planteamos la duda en la previa. Si es Solar, Beneit, Dibrani, ¿es Solar más Beneit y Dibrani? ¿O Solar más Dibrani y Beneit? ¿Por qué? Porque creo que Beneit, más cerca de la base, es menos Beneit. Y Beneit en la media punta ya es una certeza. Es decir, lo que esté Dibrani por darnos, aún no lo sabemos. No sabemos hasta dónde puede llegar. Pero sabemos que un muy buen Beneit en la media punta es diferencial. Yo la duda, Javi, por lo menos hasta que veamos un buen Víctor Corral o un buen refuerzo en esa posición, la duda es, ¿Doncel por dentro y Areso por fuera? ¿O dejas a Dibrani y pones a Doncel por la derecha? Porque ahora mismo creo que te está dando más Areso que Beni. No, es que de todo modo, y sin esa duda, Fernando, lo planteas en el chat, es que tienes que sumar a Corral a la ecuación. Corral más Solar y Beneit de la media punta. Ya no te caben ni Dibrani ni Doncel. Vamos, Doncel entiendo que un Doncel sano Areso. te cabe igual éxito en eso, ¿no? Aunque yo creo que Areso, lo hemos dicho, lo he dicho la última semana, para mí en su rol. Pero es que lo hablábamos ayer, no lo yo en la transmisión, de esa duda, ¿no? De que si Corral, ojalá el físico le permita, ¿no? Pero es que te permite plantear otras cosas, ¿no? Esa posibilidad de ¿Según qué partidos? ¿Sí? ¿Crees que según qué partidos? No, creo que, por ejemplo, ayer si Corral hubiese estado al 100%, sí juega. ¿Titular? Mi sensación. Para mí, yo lo daba titular en la previa. Pues es que creo que, a ver, verlo titular sin haber jugado prácticamente por Beni, es lo que digo, ¿eh? Si hubiese estado al 100%, pero claro. Yo creo que está claro que Raúl Beni es muy titular en el equipo y Chiqui, sí. ¿no? Hay que tener en cuenta el ciclo de las amarillas. Sí, ahora mismo tenemos muchos futbolistas con 4, ¿eh? Vamos a tener bastantes muy importantes.
Sí, Álvaro. Álvaro García, no sé si la cumplirá. Javi Lancho, Eudal Vergés, Martín Solar y Javi Areso. Pues todos titulares. Eso pasa si va a segunda, sigue con las 4 amarillas. No. ¿No? Creo recordar que eso Vaya. cambió y que en cambio de categoría ya no hay. Ya va limpio. Sí. Creo recordar que el Vaya. curso pasado se lo pregunté a Fernando Torres y me dijo eso, que ya al cambio de categoría. No sé si Con fue el año pasado o el anterior. una amarillita contra el Entonces sí tendría Pontevedra. que cumplirlo. Sí, no viaja Avilés en caso de. Sí, bueno, eso es ya suponiendo que llegue hasta entonces en el Mérida, ¿no? Ya. Pero Que de lo de Beni que comentabas antes, al final yo creo que empezó a jugar más bien por necesidad del equipo, es decir, por tener a alguien ahí, y luego se asentó porque los primeros partidos fue bastante bien. Y yo creo que se le está alargando esa titularidad, ¿no? Yo creo que al final es un chaval joven, no puede llevar el peso del equipo, o sea, no es Dani Lorenzo cuando vino, que al final dice, bueno, es joven, pero es que tiene una calidad que lo puede hacer. Pero Beni no se le ve ese pozo todavía, a lo mejor todavía le queda rango de crecimiento. Pero yo creo que se le está alargando demasiado por el tema de las bajas y demás. Pienso que en cuanto esté Corral, esté Doncel y demás, yo creo que bueno, como jugador de segunda línea y demás, pues va a ser un buen complemento. dice en el chat Sofian, que ya hemos dicho que ha sonado durante la tarde de hoy, tiene 4 amarillas. Es que si viene Sofian, va a ser el futbolista más amonestado del equipo. O sea, va a hacer una segunda vuelta de 7-8 amarillas porque es un delantero de ese número. El final del partido decía Fernando que viene muy marcado también por esos cambios del Madrid. Por esos cambios del Madrid y por los cambios del Mérida. Porque yo creo que sin Chiqui, Areso, Artola y Capi te dan trabajo, pero no te dan la claridad que te estaba dando por lo menos Chiqui. Te das cuenta que yo creo que a partir del 80 pisamos más área, ni creamos nada más. Le contenemos, porque es un partido igualado los últimos 10 minutos más el añadido, pero no amenazas como estabas amenazando antes. Y es volver al debate de los últimos meses, que tienes 8 o 9 jugadores titulares para optar por la quinta plaza, pero a partir del jugador número 10, Mérida o se refuerza o los jugadores que están aportan más porque si no, no nos va a dar. Es que, Fernando, había mirado el dato antes, lo estoy comprobando ahora. Es que entre Juan Artola y Miguel Capitán juegan 24 minutos, 12 minutos cada uno, tocan un balón. Entre los dos. Entonces, no sé si es causa o consecuencia. Es decir, evidentemente Mérida estaba muy cansado, le costaba salir, más allá de esa galopada de Eudal Vergés, ¿no? Pero creo que... Una de las fotografías del año y estamos en enero del 2026, porque lleva 80 minutos jugando. No sé si en aquella banda ya estaba Leiva, que acababa de recién salir, y es que le gana con balón y conducción en una carrera de 50-60 metros. Sí, una jugada que hubiera... Más allá de que no hubiera venido de maravilla, ¿no? Pero es esa jugada que gusta ver finalizar en gol porque Vergés es la leche. Pero ya hablamos de ese final de partido y lo enganchamos con lo que decías tú, Fernando. Si el objetivo es playoff, aun poniéndonos en que no saliera Álvaro, con lo que tenemos, no nos da. Necesita de hecho, el 3 equipo mínimo para con sumar. Álvaro es 11º. De hecho, el equipo con Álvaro acabó la primera vuelta 9º. Es decir, que ojo, no lo veo mal. No le exijo al grupo Vía o a la directiva o a quien sea que haya refuerzos. Pero si el objetivo quieren que sea playoff, creo que ha quedado claro que no tenemos. No. Es redundar otra vez en el debate de las últimas semanas. No pedimos mejores jugadores que Rui, que Artola, que Capi, que Rodrigo, sino jugadores que puedan aportarte, aparte de número, también, por ejemplo, en esos 10 minutos del partido del final de ayer, poder amenazar al Madrid pisando área en alguna jugada. Es que no conectamos. Es como tú dices, en 24 minutos solamente un balón. Y es verdad que no es problema de actitud porque, joder, cuando salen el otro día Capi de inicio, como pelea, como lucha, como corre, los kilómetros que hacen, que tienen el aparatito de la chepa, pero es que con balón el Mérida necesita más, e incluso te diría que para ser titular, porque ya hemos dicho que para mí Beni o Areso serían muy buenos jugadores de segunda unidad, pero titular a la espera de Víctor Corral. Tienes a Víctor Corral, Doncel cuando se ponga bueno, pero si no tienes a esos dos, te faltan 2 titulares. Y nos estamos plantando en el escenario, este primer escenario, luego veremos el segundo escenario. El primer escenario con Álvaro García en plantilla. O sea, con un futbolista que te ha marcado 12 goles, te ha dado una asistencia, 13 con el de Copa. Es que aún así, es que ves que, o sea, no se le puede reprochar nada
a los 14, 15 futbolistas que están jugando cada semana. Yo te lo dije la semana pasada, de que con el 11 titular, todos sanos y sin tarjetas hasta el final de mayo, Lo cual no es viable en el fútbol, ¿no? el Mérida va a pelear por la quinta plaza, pero como el 11 titular empiece a lesionarse, empiece a cumplir partidos de sanción y tengan que aportar varias jornadas consecutivas los jugadores de la segunda unidad, al Mérida no le da para estar más allá de mitad de la tabla. Es que Raúl Alf, a principio de temporada hablábamos de por qué no juega muchos minutos o algún minuto tal. Ya hay incógnitas resueltas. Es decir, ayer tú no ves en el minuto 80 entrando a Rui Gómez. No te lo planteas. O sea, y no lo has visto mucho, pero lo que lo has visto, ya sabes que no hay ninguna opción de que entre ayer en el minuto 80. No, en un partido donde prácticamente ya no tienes pelota o la pelota si la tienes, la tienes... No ha tenido ningún momento. Ya, pero bueno, en un partido donde no tienes pelota, ya no hablo del Castilla, hablo de cualquier otro partido, sobre todo como visitante, porque al final en el Romano siempre va a haber ese empuje, pero como visitante es raro que veamos a Rui Gómez, más allá de algún partido concreto contra algún rival muy concreto que bueno, queden 5 o 10 minutos, como jugó en Salamanca, como jugó en, no me acuerdo, no sé si fue en Ferrol también. Ferrol, bueno, sí, Salamanca jugó más minutos, en Ferrol fue. Entonces, quitando eso, bueno, no lo veo yo en partidos donde el equipo tenga que apretar, tenga que estar los últimos 10-15 minutos más en bloque bajo. No, porque es que es un jugador que sin pelota te aporta poco. Y eso que los que salen de segunda unidad sin pelota tampoco es que te aporten mucho. O sea, ni Capi ni Artola son toros que te digan, bueno, es que te presionan, corren, roban. Son jugadores que tienen actitud, evidentemente, pero las piernas y su capacidad y su característica como futbolista no son las de estar atrás para robar. Son jugadores de pelota, igual que le pasa a Ruiz, pero claro, ahí tenemos la cosa de que Ruiz es que aparte tiene ese pozo de dejadez y demás, al menos de lo que se ve por fuera, que le hace estar incluso por debajo de otros jugadores que tienen incluso menos calidad. Raúl, es que no vemos la forma de que al de Gómez lo mismo se puede decir de Pereira. Sí. Es que al final coincido sobre todo, bueno, coincido con los dos. Si el Mérida quiere aspirar a la quinta plaza, no le hace falta un fichaje. Lo hablamos la semana pasada. Y yo creo que lo sabemos nosotros y en el club lo saben. Entonces me imagino que estas 2 semanas, semana y media que queda de mercado, a mí me da la sensación de que, sobre todo si se va Álvaro, van a llegar más de 2 futbolistas. Si se va Álvaro puede venir 6. Puede llegar hasta 4. Perfectamente, claro. Digo, 2 si no se va Álvaro y 4 me imagino si se va Álvaro. Esa es mi sensación. Veremos a ver qué pasa, pero creo que el equipo está en una situación ahora en la que si se hace un pequeño esfuerzo, yo no veo descabellado que el Mérida se meta otra vez en playoff, visto lo visto. No, es que pero es complicado, es una situación muy difícil. Pero es verdad que el mercado es muy complicado. Ya sabemos que el mayor número de operaciones se mueve en las últimas semanas, pero el Mérida, que lo que sabe ahora lo sabe ya en diciembre, la primera semana no nos hubiera venido mal algún refuerzo de segunda unidad. No, y Fernando, y no solo eso, a lo que voy yo es que tienes razón, lo que sabes lo sabemos todos. O sea, todos creemos al 95% que Álvaro García va a dejar el equipo. Pero es que el Mérida ya tiene fichas libres. O sea, no puede decir hasta que no se vaya Álvaro, no puedo traer un futbolista que me ocupe esa ficha porque no tengo ficha. Ya tiene la ficha libre. Tiene una ficha senior y una sub-23. Sonó Damián Cáceres para el mediocentro hace 2 semanas ya por lo menos, ¿no? No fue una semana. En el no lunes, domingo pasado. No, antes del partido del otro día de Osasuna B ya lo hablamos. Sí, fue la semana anterior, Fernando. Entonces, ya sabemos que tenemos esa ficha y creo, es que me pongo en el escenario del partido de este viernes. Yo creo que Álvaro García no va a jugar este viernes. Ojalá me equivoque, pero mi sensación es que no va a jugar. Pero es que para mí es un partido tremendamente importante porque sumar fuera de casa es muy complejo y tú en casa eres un equipo fuerte, es un equipo estable. Es que creo que el equipo necesita fichar ya porque tienes la ficha para ello. Es que si el fichaje fuera Damián Cáceres para el mediocentro, que no lo sé, no dejó de ser un rumor que como ha dicho Fernando lo soltó alguien que suele acertar, ¿no? Pero no deja de ser un rumor. Si la ficha
es también Cáceres para medio centro. Tú sigues teniendo una ficha señor libre. Creo que el Mérida necesita utilizarla. Porque es que, aunque no se fuera Álvaro, todos tenemos la sensación de que tenemos un debe en esa posición para acompañar a Álvaro. Pero es que todos tenemos la sensación de que Álvaro se va a ir. A ver. Y si nosotros tenemos la sensación, en el club seguramente tengan más certeza que nosotros. Ellos no tienen la sensación, ellos tienen La certeza. La certeza. Exactamente. A mí, la Bueno, sensación que eso tengo yo es desde fuera, discutible. sin conocer cómo funciona, es que o están esperando, que yo creo que ya no, a Chris Martínez, que creo que no, porque ya ha dicho el Águila que va a tener que ser que o cláusula o nada. Pero la cláusula no la No. puedes pagar hasta que te paguen lo de Álvaro. Bueno, eso Sí, pero- no creo que sea por falta de dinero, vamos. No, esa es la sensación que tengo yo. No creo que sea eso. Otra cosa No, es claro, a que- ver, el grupo Vía, si quiere, puede fichar a Paul Tenerife entero, si quiere. ya, Es que- pero el grupo ya sabe que se va a ir. A ver, o sea, sabe que el dinero igual no lo recibe ahora, pero lo va a recibir la semana que viene. No se van a hacer locuras en el tema de mercado. No, pero es que eso no es una locura. Por eso yo no estoy pidiendo que el equipo. Yo no estoy pidiendo que vaya al mercado, que le suba el salario a Álvaro para que no se vaya y que aparte ficha. No. Pero tú ya sabes y cuentas. Y creo que el que diga lo contrario se está engañando. Yo a lo que Perdón. iba con el tema de cláusula es que no le cuadre al equipo. O sea, que si el Mérida paga una cláusula ahora, no va a ser para un jugador de 6 meses. No, yo creo que Es a no. lo- claro, es a lo que iba. Que Dicho esto, le por cuadra a ejemplo- Chris Martínez para la temporada que viene también. Dicho esto, ahí- para el Mérida, el Mérida pagó por Mician y lo firmó para 5 meses. Hace 2 temporadas, por ejemplo. Que tampoco es el importe de la cláusula de Chris Martínez, el futbolista del Águilas, ni de otros futbolistas que puedan sonar, ¿no? Pero es que mi sensación es que el equipo, el Mérida necesita fichajes, se vaya o no se vaya Álvaro. Por tanto, lo necesita ya, porque ahora que está Álvaro también lo necesita. Pero A mí lo que me extraña, Javi, es que el Mérida pida la cláusula para que Álvaro se vaya y que haya muchos clubes de segunda división interesados en Álvaro y estemos a 19 de enero y todavía ninguno no le haya ha pagado. decidido pagar la cláusula. Sí. Entonces, yo creo que el Mérida tiene la sensación que tenemos nosotros de que al final Álvaro, si viene un club de segunda división A, se va a ir y los clubes de segunda división A tienen dinero para pagar la cláusula de Álvaro, pero estamos a 10 de 19 y de momento nadie ha venido Nadie a ha pagar pagado. lo que valga Álvaro. El Granada está jugando ahora, si no me equivoco. Quizá. de No 0 sé qué. de A ver. 0 a 10, ¿qué importancia le dais al partido del viernes? Yo le doy un 95%. ¿Para qué? De 0 a 10, Fernando, ¿qué 95? Le doy un Por 9,5. le doy Pues un un 9,5. 9,5. Para meternos en playoff, un 10. Contestadme con lo que os pregunto. 10. Un 9. Yo un 8. Del 0 al 10, ¿qué impresión tenéis? Nosotros no tenemos información, solo es opinión. ¿Va a jugar Álvaro García ese partido o no? Es que yo tengo No. un Fernando, cálculo- por favor, respóndame a lo que te pregunte. Luego me lo explicas, tío. Un Que le 3. saca el alma de periodista. O sea, Raúl cree que no va a jugar, porque ha dicho un 3. Es que yo creo que no se va. Vale, o sea, ¿tú crees que sí va? ¿Y crees que va a jugar? Sí. Vale. Alf, Yo creo que juega. bueno, pues entonces estamos en esto solo Raúl y yo. O sea, a ver, si no hay una lesión, o sea, quiero decir que si está bien físicamente, si no hay una lesión, Ayer estaba corriendo como un va a loco en el jugar. minuto 92. ¿Qué lesión va a haber? bueno, Ayer al final jugamos el ayer jugó domingo, Pero si de ayer domingo jugó a viernes roto, son 4 días de recuperación. ayer jugó roto después de la lesión antes del descanso, con una lesión de 2 centímetros en el cuádriceps, se tiró corriendo toda la segunda parte. Vale, pues En cada cuádriceps. En esto nos quedamos solo Raúl y yo, pero claro, Raúl y yo entiendo que el razonamiento de Raúl es el mismo que el mío. Es Sí, decir, pero tanto si no va a tú, jugar yo- Álvaro pero el tanto tú viernes como y le damos Raúl, una importancia tremenda al partido, creo que hay que fichar antes del A ver, partido. yo con el, mira, con el mercado, Que venga no va a jugar. Bueno, ¿por qué? Estamos ya a martes prácticamente y el equipo juega el viernes. mira, si viene un perfil tipo Dani Lorenzo, aunque llegue el viernes a las 6 de la tarde, va a Hombre, jugar. está claro, eso sí. Ahí... Y si viene Dani Lorenzo también. No, si viene Dani Lorenzo, puede venir a las 9 de la noche, que va a jugar. Yo Fernando, creo ¿qué que- ibas a decir que te corté? pues ya no me acuerdo. Yo creo que, lo que opinas tú y Raúl es el mismo pálpito de lo que opinamos
al No, Filló. tú Ninguno no, porque sabe tú has dicho, absolutamente tú has nada. dicho que va a jugar sí o sí. Sí, pero es un pálpito que tengo de que Álvaro no se va a ir en este mercado de Vale, invierno. No, yo no digo que no se por tanto, vaya. no es Pero- para nada el mismo árbitro que tenemos Raúl y yo. No, pero me refiero que es intuición. Sí, Ni no, tú yo. ni Raúl tienen la información que tenemos Ali y yo. Ninguno. Bueno, los cuatro tenemos Bueno, la misma información que pero tú ninguna, ¿no? tienes. Por eso, ninguno. Bueno, O sea, bueno. está el pálpito de que no y el pálpito de que sí. Puede ser que mañana, Hombre, 9 de pero la yo creo mañana, que no es el un Sporting pálpito. A anuncie ver, de yo que se va Álvaro. Algunos- confirmo que tengo cero información. Si todos Algunos confirmamos van lo a mismo, ruedas todos de solo lo mismo. prensa. No, yo Pero- también confirmo. No, yo lo único que sé es que no ha llegado ningún club a pagar la cláusula de Álvaro. Sí, bueno, eso A también lo día sabemos de hoy. todos porque si no ya se habría ido. Claro, por tanto, y estamos ya 19 de enero, ¿no? 20 mañana, como diría Mañana Raúl, que ya 20. casi es martes. A ver, Yo está tengo el claro cálculo que de que Álvaro no se va en este mercado de invierno. Dicho lo cual, puede ser que mañana a las 9 de la mañana el Sporting pague la cláusula. No lo sé. A ver, yo creo con el tema Álvaro que primero que sí vaya a principios de enero, sobre todo porque si se paga la cláusula es para tenerlo todo el mes de enero, pero segundo que al final el mercado de segunda es complejo. Yo creo que Álvaro no creo que sea la máxima prioridad de clubes de segunda, sino que lo tienen en cartera. Pero también hay un movimiento muchas veces de dominó. Es decir, ahora sale este del Sporting, o sale uno del el Mirandés, o sale alguno del Granada, y es cuando tienen la ficha o tienen la posibilidad económica, porque tienen que cuadrar cuentas, y es cuando tiran la opción de Álvaro. Y eso a lo mejor lleva más tiempo, ¿verdad? Que no es como fichar a uno de segunda red, que al final es, no tienes que cuadrar cuentas ni nada, pum, pagas y fuera. Entonces, ahí yo creo que sí, ese margen de tiempo puede tener. Yo hasta el 19 de enero me parece demasiado, pero ya sabemos cómo funciona este tipo de mercado, que todo se mueve, o casi todo, las últimas 10 días. Entonces, ahora va a haber un efecto dominó, yo creo. Bueno, si es 10 días, puede entrar antes del viernes, ¿no? El viernes es día 23, y así ya son los últimos 9 días del mes. Bueno, es que ya me habéis jodido la siguiente pregunta, que era: ¿qué delantera veis el viernes? Porque veis a Álvaro, tanto Fernando como Al. Sí, yo veo a Álvaro. Ahora mismo el jugador del Mérida. Ya. O sea, es que Y en no el veo caso- otra opción. Y en el caso de que me falle el pálpito, es que no te queda otra que poner a Rodrigo. Tienes Artola. Yo creo que no juega Rodrigo. Creo. Yo digo que Víctor Corral de falso delantero. Es que si en Víctor Lugo, Corral no, pero yo no descarto a Raúl Benítez. pero que Bueno, puede lo que ser, le pero queda. si en Lugo, que podría tener menos opciones de llegar al área, jugaste con Álvaro, creo que aquí en el Con Rodrigo, el sí. Lugo no jugó Álvaro. Perdón, con Rodrigo. Sí, Sí. en Lugo tenías menos opciones de llegar al área, que era jugar de visitante en un campo como el Ángel Carro, que no había perdido el Lugo. Jugaste con Rodrigo en tu casa, que en teoría vas a cargar más el área. Creo que tiene más opciones Rodrigo Cartola. Pues sí, claro, entre un 0 y un 0,1, pues. Yo no. Aunque también te digo que puede ser que juegue con el falso 9 de Raúl Beneit, que es otra opción. O de Areso, si el Doncel está bien. Bueno, yo a eso de 9 no le veo No, a eso no ninguna le, virtud, la a verdad. eso no le Bueno, veo. es alto, ¿no? Lo mismo de cabeza ha metido más de un gol. ¿En el Mérida? No, en el año que pasado, en Tarazona. Ah, sí. Pues la verdad es que no recuerdo. Hay que ver los vídeos de YouTube. No recuerdo cómo me cara de cabeza, la verdad. Raúl, tú que no ves a Álvaro, ¿a quién ves? O a Artola Sí, o a Artola, Benítez. o a Rodrigo. Pereira, o a. Ya no vas a ver a Domínguez. O A a lo mejor está Chiqui. Cacharrón. Mira, el portero del Pontevedra lleva más goles que Artola o que Rodrigo. Pereira. ¿Por qué no podemos poner Juntos los dos, a además. Cacharrón? Pero vosotros, al igual que pensamos que no va a llegar Álvaro, ¿vosotros no pensáis ya que Doncel está para jugar o...? Yo si no juega entiendo que no. Es Es decir, que no estás hablando. O sea, digo para el viernes, no lo que no ha jugado hasta ahora. Claro, es que no ha jugado ni un minuto. Y le has tenido 2 partidos en el banquillo y no lo has visto para jugar en ningún momento. Pero no va a Ya. jugar Doncel de 9. No, de 9 no, pero hombre, cambia la cosa. Cambia bastante. Un buen Doncel cambia bastante, pero claro, no sé si No la sensación de no tenemos a Álvaro, ya no prácticamente hemos perdido un 60% de nuestra producción ofensiva. Mira, pregunta Sergio en el chat. ¿No veis a Rodrigo o Ruiz saliendo? ¿Creéis que no lo vamos a comer en la segunda vuelta? A ver, mi sensación es la que hemos dicho antes. Es decir, si queremos aspirar al playoff, si el club quiere aspirar al playoff, tiene que mover la plantilla en más de un nombre y en más de 2. Ahora mismo hay 2 fichas libres.
la posible salida de Álvaro, que yo doy por prácticamente segura, igual me equivoco, pero yo doy por prácticamente segura, dejaría en 3 fichas, 2 senior y una sub-23 libre. Creo que haría falta más. Y para hacer falta más hay que sacar gente para que pueda entrar. Yo no Hombre, sé. Yo, Rodrigo, ya lo dije, creo que no afecta a la estructura de confección de plantilla al ser sub-23, o no, al final no tan clara como si fuera una ficha senior, por lo tanto, no. Es la baja que no veo previsible. La de Rui, por ejemplo. Sí, te abre un hueco mucho mayor, ¿no? En esa planificación. ¿Veis a Sofian como sustituto de Álvaro o traéis algo más? A ver, es que lo hemos dicho varias veces, es que la baja de Álvaro no la cubres con un solo delantero. O sea, para mí la tienes que cubrir en 2. Con 2 delanteros senior. A no ser que sea uno de sub-23 de muy buen nivel, que yo desconozco eso, ¿eh? No conozco tanto el mercado, ¿no? Pero lo hablábamos la semana pasada, creo que con el nombre de Chuma, que para mí era un muy buen nombre, aunque me recela, me sorprende que no suene para ningún equipo de primera red. Me sorprende mucho, la verdad. Me hubiera gustado el fichaje de Chuma, pero no creo que él solo pueda cubrir A ver, es que lo de que está haciendo Álvaro García en el Mérida es muy, muy, muy bruto. En términos de goles, lo he puesto esta mañana, desde Milojevic, Bueno, nadie lleva tantos goles en la jornada 20. Pero es que no es solo en términos de goles, de todo lo que te aporta el equipo. Pero también es en términos de goles. y a Milojevic te lo llevó el Mallorca también en un mercado de invierno, ¿no? Correcto. Y además creo que Milojevic hasta la jornada 7 u 8 no había marcado. O sea, Milojevic fue un más bruto, ¿no? Pero claro, es que hablamos de algo. Hablamos del. Es como si el curso pasado te quita a Liberto Beltrán en el mercado de invierno. Incluso creo que es peor, porque creo que el Mérida tiene más Álvaro García de dependencia que el Mérida 24-25 de Liberto Beltrán. Es como si el Mérida de enero, de finales de enero del 2016, te quitara a Pedro Conde. O sea, que hubiéramos pensado en aquel momento. Oye, vamos a firmar los 42 puntos cuanto antes. Hombre, todo depende de los sustitutos en plural, porque estoy contigo, de Álvaro García. Pero hasta que esos sustitutos, no sé cómo vendrán físicamente, se acoplen a lo que quiera el equipo, nos va a costar varias semanas de transición. Por eso decía antes que si el equipo tiene la sensación y el pálpito que tenemos todos desde hace tiempo, y tienes la ficha libre, en la primera semana de enero, la segunda debería haberse movido ya. Pero yo creo que no se mueve porque en el club también está el pálpito ese de que no se va a ir, a pesar de que hay muchos intereses en que se vaya, pero como están pidiendo la cláusula y estamos a 20 de enero ya, en el club yo creo que tienen ese pálpito de que al final Álvaro se va a quedar. De tal manera, aunque hablemos del sustituto de Álvaro en caso de que se fuera, es verdad que, como dice Javi, o sea, se necesita algo más, y eso, es verdad que llevamos 19 días de mercado y no hemos visto ningún movimiento en el club. También es verdad que, hombre, yo creo que tienen trabajado varios nombres, evidentemente, y que las salidas ahora en invierno son más complicadas. Ya tienes que negociar con clubes. Esos clubes. Vale, dice la salida del otro equipo. Claro, porque al final, bueno, si tú vas a ir a por un jugador que te sea fácil que salga de otro club, que le den la carta libertad, va a venir, digamos, un descarte. Entonces, de alguna manera eso a lo mejor no te está trayendo ese nivel que tú esperabas para mejorar lo que tú tienes ahora. A lo mejor quieren algo más de seguridad apostando por jugadores algo más contrastados que te puedan asegurar nunca, bueno, ser más probable que te puedan dar algo más de lo que te están dando esta segunda unidad, y eso a lo mejor tiene que esperar algo más. Es decir, si queremos traer, yo pongo el caso de Dani Lorenzo porque es el que de lo que mejor nos ha salido. ¿Quieres traer algo que pueda incluso optar a titular? A lo mejor tienes que esperar al final del mercado cuando se muevan más las piezas. Si no, vamos ahí a descarte de futbolistas y no tenemos quizá esa necesidad imperiosa a nivel clasificatoria, que al final estamos a 4 puntos del quinto puesto. O sea, no estamos a 16, ni estamos en descenso como hace 2 temporadas, que tú dices que necesitamos ya urgente cambiar. Entonces, a lo mejor hay esa tranquilidad. Octubre sabemos que tenemos que fichar un delantero. Te compro el razonamiento, Al, sí. pero el Mérida 25-26 no es el Mérida 23-24, es decir, no vale, o yo entiendo que no vale, aunque yo sea un mediocre y a mí me pueda valer. Mira, a 3 puntos del quinto, mejor. No creo que le valga. Es que no estamos como hace 2 años. Es decir, que es lo que dice Raúl. Desde octubre sabemos que necesitamos un delantero. Sí, y yo creo que se está trabajando en ello, pero vamos, al final... yo no lo creo, yo estoy seguro de que está trabajando en ello. Sí, y tendrán varios nombres, algunos han salido, otros no. Entonces yo creo que al final, a ver, algo se hará. Lo que pasa es que, por ejemplo, se habla de lo de Sofian. A ver,
Para que salga Sofian, tienes que negociar con el Ibiza, que no lo va a dejar barato. Y si ¿Cuánto es deja un gratis? descarte, a lo mejor lo deja Porque a gratis, pero fichar a lo mejor Ibiza no creo yo que le haga mucha falta. pero a lo mejor hasta que Ibiza lo suelte, pasan semanas. O sea, te quiero decir que es que no es algo, ya es un mercado que no depende solamente de lo que quiera el club, el Mérida y un jugador, sino también hay un tercero que es o del otro club que te permita sacarlo antes o después. Porque ese club también tendrá su movimiento en su plantilla. Entonces, es más complejo para hacerlo todo rápido. Y yo creo que no tenemos esa necesidad de haberlo hecho todo el 2 de enero. A nivel clasificatorio, que no estamos ni a 10 puntos del quinto ni estamos en descenso. Entonces yo creo que esa tranquilidad, esa pausa, yo creo que hace que quizás optemos a cierto tipo de futbolistas de cierto nivel para lo que es este mercado y para lo que necesitamos, antes que apostar por descartes de futbolistas que los traerías antes, pero a lo mejor no te... Es decir, vas a cambiar a Rodrigo o Artola o Capi por otro jugador que al final va a ser un descarte de otro equipo que a lo mejor te va a aportar lo mismo. Entonces yo creo que con esa seguridad, dando esos pasos más lentos, pero intentando ser más seguro. Es lo que yo creo, al menos. Leo el comentario de José Luis en el chat que dice, tiene 3 años de contrato, si hablamos de Sofian, y pagaron traspasos. Yo es que a Sofian solo lo veo viniendo con una cesión, con opción de compra. Un poco como ha sacado a Munir a Unionistas. El Ibiza tiene ahora la plantilla súper poblada, está fichando muy potente en el mercado de invierno y tiene esos futbolistas a los que le firmó tantos años. He leído que a Gastón el Tenerife le ha dado hasta 2028 contrato, hasta 2028, un delantero que realmente no le hacía falta al Tenerife. Por tanto, creo que el Ibiza solo sacaría a ese futbolista con una cesión con opción de compra. La pregunta de Vicente no quiero responder mucho porque no quiero repetir la discusión de Fernando Gallego de la semana pasada. ¿No veis subiendo el sueldo a Álvaro para que no se vaya? Álvaro, si no depende del sueldo, no va a decir que no, porque no puede decir que no a irse a una oferta de segunda, ¿verdad, Fernando? Yo creo que estoy contigo en que yo diría que sí, pero él tiene la opción de decir que no. Vale, La opción la tiene. No repitamos lo del lunes pasado. Por Tú cierto, imagínate que dice, es verdad que el escaparate de segunda, la Que nómina se de echa novia en segunda, Mérida y no se quiere ir la novia. es mucho más de lo que tengo aquí en Mérida, pero es que en Gijón, en Córdoba, en Granada, en Miranda de Ebro, no me den el pectorejo como aquí, yo me quiero quedar aquí. La opción de quedarse aquí la tiene él. Otra cosa es que todo le indique a que se vaya. Las prioridades de los futbolistas no las conocemos. las intuimos, pero no las conocemos. Las intuimos. Lo económico está ahí, pero Mira, quién sabe si hay contesto algo a más. JSC11 porque lo comentamos ya también en la transmisión. Entrenador de táctica, yo no sé decir entrenador de balón parado. Está tardando. Ayer tampoco hubo entrenador a balón parado. No salía nadie en las jugadas a balón parado. Alguna vez salió René, pero no. Por ejemplo, Davo, que ha salido otros años, en ningún momento salió. Es curioso como que... ¿A Fran hace 2 previas o la previa de la semana pasada? La anterior creo que se la preguntaste. Y dijo que estaría breve, pronto aquí. Era breve, sí. Es curioso cómo creamos necesidades de cosas que en el fútbol lleva, a menos en el fútbol a nivel del Mérida, lleva nada y menos 1 o 2 años, no sé cuánto tiempo llevaremos con un entrado de balón parado, pero ya creamos la necesidad, ya necesitamos un entrado de balón parado, cuando esas funciones normalmente las hacía el segundo entrenador. No es que las necesitemos, es que el grupo se lo impone a sí mismo. No, y sí, el te entrenador... quiero decir... Sí, nosotros que estamos pendientes, ¿no? A nivel de aficionado, ¿no? Es que necesitamos ese. Y si tenemos un nutricionista y se va el nutricionista... Y que tampoco es que nos haya ido especialmente bien. Es un marcado a nivel defensivo. Es un marcado de balón parado, pero entiendo que el entrenador también se ocupa de balón parado defensivo. Y el balón parado defensivo no está siendo una gran temporada del Mérida. De hecho, hemos mejorado, ¿no? Desde que no lo tenemos. ¿A balón parado defensivo? Bueno, no recuerdo. Bueno, ya remataron una vez, pero... Chicos, ¿firmamos el empate el viernes, ya que es ante el Pontevedra, que es tercero? No. En casa nunca. ¿Qué partido imagináis? Porque yo creo que el 11 ya sí que vemos que, salvo que esté Doncel o no esté Doncel, como veis muy seguro que juega Álvaro García, pues la única posibilidad sería la de Felipe Alfonso. Porque ¿creéis que es un partido, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, lo hablamos hace un rato, era broma lo de firmar el empate en casa no lo firmamos nunca, pero ¿creéis que puede ser un partido para ver a Víctor Corral de inicio, o lo veis más en partidos a domicilio, partido de Avilés, por ejemplo, que puede ser un partido de más importancia de un futbolista en esa zona de la media luna? Yo no lo descarto. Yo tampoco. Yo creo que en casa va a jugar Dibrani antes que Corral.
O sea, ya ni siquiera hablamos de Doncel, ¿no? O sea, sería Corral. Es Corral o Ah, no, hombre, es si está Corral o Doncel, sí, Dibrani, la claro. duda, ¿no? Pero yo Doncel no lo veo titular, Sí, o sea, sí, no por está eso. un mes y Es medio. Corral o Dibrani, la duda. Sí, hombre, fuera de casa sí lo puedo ver, pero en casa yo creo que un perfil más ofensivo, con más toque, yo creo que Dibrani, ahí, teniendo en cuenta que no está Doncel, yo creo Sí, es que que a mí, Dibrani tiene más prioridad. el tema Alf no es. Para mí no es Corral o Dibrani, sino que es Corral o Benei de enganche, o Benei en la base. Pero si Benei va a jugar de falso 9. No lo descarto. ¿Tú lo descartas? Yo sí. Yo sí lo No, descarto. yo sigo pensando que Álvaro va a jugar el viernes. Bueno, a ver, yo de inicio también lo descarto porque creo que sería un mensaje brutal que no estuviera Álvaro y que el 9 titular en un partido de casa fuera Beneit. O sea, sería un mensaje brutal aparte de la plantilla, ¿no? Creo que sería terrible, vamos. Terrible. Sería darle la puerta de salida a Sí, alguno. exacto. Y a más de uno, de hecho, a más de uno. Bueno, chicos, muchas gracias por esta hora. La semana que viene, más, ojalá, con una victoria del Mérida. Y con Volveremos a Álvaro. hablar de Álvaro, Javi. Que volveremos a hablar de Álvaro. Bueno, ya sería Volveremos a la hablar de penúltima, ¿no? Sí, Porque creo el mercado cerrará el día 2, supongo, lunes. después Sí. de ir a Vilés. Sí, pero que cerrará el lunes por la noche, supongo. No suelen cerrar los lunes los mercados, no los domingos. Por tanto, supongo que cerrará el lunes 2. Mañana se lo pregunto a Fernando Torres. Muchas gracias por este ratito, familia. Chao. Chao. Buenas Chao, chao. noches. Bueno, una hora de Mérida, una hora de mucho Álvaro García, porque evidentemente es la gran duda del mercado del Mérida. Doncel estará cuando le den el alta a Jacobo. ¿Será otro mejor el refuerzo de invierno? Sí, hombre. A ver qué Jacobo vemos cuando se vea, cuando vuelva. Es verdad que hemos visto poco de él porque ha sido pocas semanas. Pero lo que vimos de Jacobo fue muy, 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 muy potente. Muy potente. Y yo creo que Rivas tiene que ir asentándose poco a poco y dando minutos poco a poco. A mí no me están disgustando los minutos que está dando Rivas y está siendo más o menos lo que esperaba, quitando ese inicio de tramo liguero, ese tramo de inicio liguero, perdón, en el cual creo que jugó muy poco. Evidentemente va a ser un futbolista que se va a equivocar como se equivocó el otro día en la jugada que supuso su segunda amarilla, ¿no? Pero creo que necesitamos que dé minutos, esos últimos 15, 18, 20 minutos de cada partido. Os pongo los pronósticos del partido de ayer, bastante puntuación por parte de todos. De hecho, creo que he mirado y habéis sumado 48 puntos entre todos. Solo el partido ante el Arenas de Guecho se sumaron. Ante el Arenas de Guecho no. Ante el Arenteiro, perdón. Se sumaron tantos puntos. Líder Sebas, pero José Luis sumó esta semana más que Sebas, por tanto se acerca. Y JSC11 también sumó bastante. Chiqui Beneit, Areso y en la base Solar y Corral. Arriba Álvaro para despedirse con un +3. Joder, ya me gustaría a mí ser tan optimista con el tema de que jugara Álvaro, pero no tengo nada claro. No lo veo nada claro. ¿Cómo ha ido la tarde de mercado? Que yo estaba echando un pádel, he llegado a casa prácticamente justo para hacer el programa. Y estoy leyendo por aquí por si se ha firmado algo. He leído lo de Sofian porque me lo habéis mandado alguno al WhatsApp. Y creo que es un futbolista que... Muchas gracias, Jimmy Delkia, por tu suscripción con Prime. Muchas gracias por tu apoyo siempre al canal. Pero estoy leyendo por aquí y no veo fichajes oficiales. Grupo Cartagena, creo que ha firmado algo. Ah, Benito, es de Las Palmas. Benito Ramírez. Hostia, el Cartagena, veremos si Javi Rey no le dan puertas también, ¿eh? El fútbol es la hostia. El cacereño Alex Quevedo cedido por parte del Villarreal B. Javi Sofian es un jugador de primera ref o segunda ref. Eso hay muy poca distancia aún. Para mí, porque mira Álvaro García el año pasado. Sofian ya demostró la segunda vuelta del curso pasado en Sanlúcar que en un contexto determinado, como todos los futbolistas de este nivel, puede rendir. ¿A quién traerías? ¿A Cris o a Sofian? Para acompañar a Álvaro, José Luis. Si fuera sin Álvaro, traería antes a Cris. Tampoco lo conozco tanto, conozco más a Sofian. Pero sin Álvaro, es que sin Álvaro creo que necesitamos dos senior, dos certezas. Entonces traería o a los dos o a uno más otro, pero no me vale solo con uno. Sin Álvaro, creo que Cris es más autosuficiente que Sofian. Creo que es un futbolista que te puede dar más en más contextos. Porque el media creo que le está costando esa producción. Johnny, el del Numancia, coincidió con Álvaro en Logroño. Pues no conozco tanto a Johnny, pero lo miramos si quieres.
Lo miramos si quieres. En Logroño el curso pasado... no, me temo que no. Sofian, Chuma, ¿lo ves posible? No lo veo posible porque Chuma es que está sonando muy poco en este mercado. Ha sonado. Y cuando digo sonar en canales más o menos creíbles, nos caigan mejor o peor. Damián Cáceres y Chris Martínez y Sofian, ¿no? Es que por Chuma no está sonando nada de primera ref. Chuma sonó para el Jerez y sonó para la Extremadura. No ha sonado para ningún equipo de primera ref y ya he dicho alguna vez que es algo que me sorprende muchísimo. Pero no está sonando. Bueno, familia, una hora. Os dije que esta semana iba a traer algún futbolista, pero me equivoqué porque es que no me acordé que el partido es el viernes. Por tanto, es imposible. Porque ya el miércoles los futbolistas no hablan si jugamos el viernes. Y el jueves haré la previa del partido del viernes. Por tanto, nos vemos aquí el viernes. Ya la semana que viene, sí que quizás será momento para traer a un par de futbolistas y retomar el contacto con la plantilla. Muchas gracias por este ratito. Nos vemos el jueves a las 10 de la noche para la previa de ese partido Mérida-Pontevedra. Hasta entonces, sigamos entre todos haciendo Mérida.